Bueno, vamos a hablar del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? La novela empieza de la siguiente manera, ¿no? En un lugar de la Mancha, del cual no quiero acordarme, un ingenioso hidalgo, ¿no es cierto?, de tanto leer novelas de caballería, se le secó el seso. ¿Qué quiere decir? Que se le secó el seso que, digamos, adquirió la locura, ¿no es cierto? Es alucinante esta obra. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que da a entender don Miguel de Cervantes Saavedra a través de esta obra, El ingenioso Don Quijote de la Mancha, es que el propio personaje, tras un leitmotiv, que no es otra cosa que leer las novelas de caballería, se hace al andar como un caballero andante, en una época donde las novelas de caballería pues ya habían desaparecido, ¿no? Una de las novelas de caballería más importantes que existía en España en la época era La Amadís de Gaula, ¿no es cierto? Y de hecho, don Miguel de Cervantes Saavedra va a citar a La Amadís de Gaula dentro de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Vamos a hablar un poquito de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no es cierto?, publicado en 1605, y vamos a hablar en qué consiste esta novela pues tan amplia y tan extensa, pero al mismo tiempo tan innovadora dentro de la narrativa, ¿no? El ingenioso Don Quijote de la Mancha tiene una primera publicación en 1605 en Madrid, ¿ya? Aunque esta fecha, ¿no es cierto?, de alguna manera es contradicha en muchos casos, pero lo que se sabe oficialmente es que fue publicada en 1605. Ahora, esta novela la publica don Miguel de Cervantes Saavedra cuando él ya tenía escrita 52 capítulos de la continuación, o sea, de la segunda parte. Va a salir a la luz una segunda parte apócrifa, firmada por Alonso Fernández de Avellaneda. Entonces, estimulado por esta afrenta, o sea, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, digamos, el propio Cervantes se entera de que alguien está escribiendo una segunda parte que no es autorizada por él, entonces empieza a escribir ya la segunda parte de El Quijote, que va a publicar finalmente en 1615, un año antes de su muerte. ¿Correcto? Ahora, es importante recordarles a ustedes que, ¿no?, Cervantes no se vuelve famoso con esta obra. Como ya te había explicado, esta obra, ¿no es cierto?, para Cervantes solamente, digamos, lo registra como escritor. Digamos que las obras que más se recuerdan por esta época de Cervantes son las novelas ejemplares, ¿no? Pero, digamos, recién en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, o sea, después de 100 años, se le reconoce a Cervantes como, digamos, el innovador de la narrativa española, por si acaso. Todavía no se le conocía de alguna manera como escritor, ¿no? Hasta esa época se le conocía simplemente como, de alguna manera, un escribano, de alguna manera una persona que había participado en guerras, ¿no?, de liberación española, pero nada más, ¿no? Ahora, es importante recordar que Cervantes Saavedra es el primero en crear lo que se denomina la metaficción o la metaliteratura. ¿Cómo así, profesor? En realidad, Alonso Fernández de Avellaneda no existió, ¿correcto? O sea, él empieza a escribir la segunda parte del Quijote fundamentando de que hay alguien que ha tratado de usurpar su nombre para escribir la segunda parte del Quijote. Ahora, ustedes se darán cuenta que de 1605 a 1615 hay 10 años de una ausencia de la publicación de El Quijote de la Mancha, ¿no? De hecho, la primera parte gustó mucho, ¿no es cierto? Pero la primera parte termina cuando El Quijote de la Mancha es retornado a su casa, ¿no es cierto?, por el bachiller Sansón Carrasco y por el cura del pueblo, porque consideran un disparate que Alonso Quijano, que es el personaje principal, ¿no es cierto?, esté andando por la calle con una investidura de lata creyéndose caballero, ¿no es cierto? Ahora, cuando Cervantes empieza a escribir la segunda parte, dice: escribo esta segunda parte y pido de alguna manera a Sijad Berengalí, ¿no es cierto?, que es al quien dedica la segunda parte, ¿no es cierto?, que me autorice a escribir esta segunda parte del Quijote, porque hay un tipo que está firmando, ¿no es cierto?, la obra del Quijote, y contando la segunda parte que no es autorizada por mí, porque yo soy el único que ha escrito El Quijote de la Mancha.
Lógicamente que no existe ningún Alonso Fernández de Avellaneda, ¿no es cierto? Simplemente es un personaje que él ha creado para justificar que después de 10 años va a escribir la segunda parte del Quijote, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, pero si ya tenía 51 capítulos escritos, ¿no es cierto?, de la segunda parte, ¿por qué no lo publicó de inmediato? Porque en ese tiempo, ¿no es cierto?, la escritura de estas novelas tenía que ver con un proceso de corrección y de asimilación de la historia, ¿no? No era tan fácil como la inmediatez como ahora tienen muchos de ustedes que, por ejemplo, se les ocurre algo y de pronto lo empiezan a escribir en internet, ¿no? Y de pronto esperan los likes, ¿no? Y estas cosas, ¿no? En ese tiempo había un proceso de asimilación de la escritura y de una madurez, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Si Cervantes, ¿no es cierto?, nace en el año de 1558 o 1560, ¿no es cierto? Imagínate que la madurez de su escritura lo logra después de 30 años, ¿no? O sea, hay un proceso, un trabajo determinado, ¿correcto? Ahora, ¿dónde destaca el lugar y la época del Quijote, ¿no? Se cree que fue creada parte de la novela en la cárcel. Profesor, ¿y por qué Miguel de Cervantes estuvo en la cárcel? Porque después de haber derrotado, ¿no es cierto?, después de haber derrotado a Juan de Austria en 1571, de haber participado en la batalla de Lepanto, ¿no es cierto?, va a ser capturado por algunos piratas y corsarios, por algunos turcos, ¿no es cierto?, y va a ser encarcelado por algo de 10 años, ¿no? Por eso se cree que durante esta época de encarcelamiento, ¿no es cierto?, Cervantes empieza a escribir el Quijote. Ahora, pudo ser que el Quijote fue escrito en la cárcel de la Garmasilla o también en una cárcel en Sevilla. Y algunos suponen que esta obra se publica antes de 1591, o sea, ni siquiera en 1605. Hay algunas evidencias que pueden destacar ante ese evento. Lo cierto es que por esa época a Cervantes se le conoció como el Manco de Lepanto. Ahora, ¿por qué? Porque su participación en Lepanto fue tan importante que dentro de la propia acción bélica pierde el movimiento de su mano izquierda. Por eso se le conoció como el Manco de Lepanto. Algunos manifiestan que pierde la mano, no, pierde la movilidad de la mano, no pierde la mano como tal, ¿correcto? Y por eso se le conoce como también el Manco de Lepanto por haber participado en la guerra. Vamos a hablar de las partes del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿correcto? Ahora, el título de la obra es interesante, ¿no? El ingenioso hidalgo. ¿Por qué ingenioso? Porque Alonso Quijano, que es precisamente el protagonista principal, o el Quijote, es quien inventa o es quien adecua un espacio para, de alguna manera, dotar nuevamente las novelas de caballería, ¿no? ¿Qué caracterizaba a un caballero andante? Lo que lo caracterizaba era su honor. Pero ese honor se justificaba o bien por ayudar a las personas inocentes o a aquellas personas que no tenían protección, y también porque de alguna manera necesitaba obtener ciertas batallas, ¿no es cierto?, o ganar ciertas batallas o participar en ciertas batallas para obtener ese honor impoluto para poder conquistar a una bella doncella o damisela, ¿correcto? Esa era el leitmotiv, ¿no es cierto?, o la motivación del personaje principal, que era el caballero en estas novelas, ¿no? Entonces, la primera parte, ¿no es cierto?, consta de 52 capítulos y en ellos se relatan dos salidas, ¿correcto? La primera salida la efectúa solo el Quijote, ¿no? El Quijote de alguna manera se pone las armaduras de su tatarabuelo, se monta en su Rocinante, ¿no es cierto?, que era un caballito escuálido, ¿correcto?, y es armado caballero en una venta. Profe, ¿qué es una venta? Una venta, por si acaso, chicos, es como una especie de hospedaje encontrado en un camino agreste, ¿no?, en un camino deshabitado, ¿correcto? Entonces, claro está que en este episodio ocurre el altercado con Andrés y su amo, ¿no? ¿Y por qué? Muchos creen, ¿no es cierto?, que la primera acción que realiza el Quijote es estar acompañado de Sancho Panza e irse de frente a los molinos de viento. Eso no es la primera acción. La primera acción es que él se pone las armaduras de su bisabuelo y se hace al andar y llega a una venta que confunde con un castillo. Y de alguna manera para él
socorrer viudas y desfacer entuertos, ¿no es cierto? O sea, solucionar los problemas del mundo, ¿no es cierto? El Quijote tiene que ser primero nombrado caballero, porque si no, de alguna manera, ¿cómo justifica sus acciones y su honor si no es caballero? Entonces, por eso le pide al dueño de la venta, que es el amo de Andrés, Andrés es el sirviente, que lo nombre caballero, ¿no? No está que el amo y Andrés lo golpean, ¿no es cierto?, de alguna manera al Quijote. ¿Por qué? Porque lo creen loco, pues, lógicamente, ¿no? Esto le dan una paliza. Y en su segunda salida, ¿no es cierto?, ya va en compañía de su escudero, Sancho Panza, ¿no es cierto? Y en esta salida, en esta segunda acción, ya ellos se topan con los molinos de viento, que de alguna manera Sancho Panza le dice que son molinos de viento, mientras que el Quijote cree que son gigantes, pues, ¿no? Definitivamente. La segunda parte tiene 74 capítulos y supera la primera por su estilo y su lenguaje, ¿correcto? Ahí está. Ya sabemos que en esta segunda parte se da esta inversión de papeles, ¿no? Inversión de papeles, ¿no? En este caso, profe, ¿cómo la inversión? Existe la sanchificación del Quijote y la quijotización de Sancho, ¿no es cierto? O sea, profesor, ¿cómo que se invierten los papeles? Mira, hay de alguna manera, dos acciones importantes en cada personaje. Mientras que Quijote es idealista, ¿no es cierto?, porque todo lo que él ve, ¿no es cierto?, para él es sugerente, digamos, o para él es una acción caballeresca. Para Sancho lo que sucede es algo real. El Quijote está tratando de transformar de alguna manera la vida cotidiana a una novela de caballería. Pero para Sancho, que es una persona humilde, ¿no es cierto?, todo lo que ve su amo o su patrón, ¿no es cierto?, no es otra cosa que, digamos, el producto de la locura, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esta inversión de papeles en la segunda parte? Porque uno se preguntará, ¿por qué Sancho le hace caso a un loco? Sancho es una persona pobre, humilde, ¿no es cierto?, que se dedica a la crianza de puercos, ¿no? Entonces, ¿por qué de alguna manera le hace caso a un tipo loco? Porque ese tipo loco, teniendo dinero, ¿no es cierto?, lógicamente que le promete a Sancho convertirlo. Bueno, entonces les seguía diciendo que Sancho le hace caso al Quijote porque el Quijote le promete ser, de alguna manera, rey de una ínsula, ¿no? Algo que a él le daría económicamente, pues, un beneficio, ¿no? O que lo establecería de otra manera, ya no sería pobre, ¿no? En la última parte de Quijote de la Mancha, mientras que el Quijote agonizaba, ¿no es cierto?, Sancho le pide por favor que vuelvan a las aventuras porque él desea ser dueño de una ínsula, ¿no? Por eso hay esta inversión, ¿no? O sea, al final Sancho terminó creyendo en lo que el Quijote le había dicho. Y la verdad que Sancho sí se volvió rey de una ínsula, ¿no?, de la ínsula Barataria, ¿no? No te lo puedo contar acá porque la idea es que tú de alguna manera leas ciertos pasajes de esta novela, ¿no? ¿Cuál es el propósito? A ver, Cervantes, ¿no es cierto?, escribe el Quijote para ponerle fin a las disparatadas novelas de caballería. Es más, Cervantes escribe el Quijote para burlarse de las novelas de caballería, ¿no? Por eso, el personaje principal es el Quijote, que no es un caballero, sino es un tipo idealista y ridículo que trata de convertir su vida cotidiana en una novela de caballería, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto? Es que Cervantes termina escribiendo la mejor novela de caballería que se había escrito hasta el momento, ¿no? ¿Cuáles serían las otras intenciones de la novela? Pintar y esquematizar la vida humana y contrastar lo ideal con lo real, ¿no? Lo ideal del Quijote y lo real con Sancho Panza, ¿cierto? Además hay que recordar que de alguna manera esta novela retrata los tipos españoles de la época, ¿no? Los reyes, los condes, los caballeros, los hidalgos, los funcionarios, los artesanos, los campesinos, los pastores, los aventureros, los pícaros, los ladrones, los eclesiásticos, los venderos, las damas y los niños, ¿no? O sea, recrea de alguna manera la jerarquía de la sociedad española, ¿no?, de la época, ¿no? Y lógicamente que los personajes principales son Don Quijote y Sancho Panza, ¿no?, con sus cualidades, que Don Quijote es loco, valiente, noble, desinteresado, confunde lo real con lo fantástico, por ejemplo, los molinos de viento con gigantes, los rebaños con ejércitos, las ventas con castillos, ¿no es cierto? Ahí está.
¿no? Eso es lo que confunde de alguna manera el Quijote y simboliza el idealismo puro. Ahora, el Quijote como caballero no solamente le basta a él rescatar o fortalecer de alguna manera esta situación dadivosa, sino que además, ¿no es cierto?, pelea por su doncella, que no es otra cosa que Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso, que no es otra cosa que de alguna manera una pueblerina denominada Don San Lorenzo, que era una mujer fea y horrorosa, pero Sancho Panza, lógicamente, que para seguirle el hilo de la situación a Don Quijote le dice que es bella, pues, ¿no? Y Sancho Panza, aldeano rechoncho, glotón y práctico, ¿no es cierto? Está dominado por el interés y el provecho, y así como la finalidad del Quijote es agradar a Dulcinea del Toboso, la finalidad de Sancho es convertirse en rey de una ínsula, ¿no es cierto?, para salir de pobre, ¿no? Definitivamente, pues, la novela de Ingenioso y Don Quijote de la Mancha es una novela bastante compleja, pero también es propicia y yo te invito a que la leas, ¿correcto? Muy bien, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien, vayan repasando estas clases que son muy importantes porque eso también viene en tu examen bimestral. Chao, chicos, cuídense y que tengan buena tarde. Chao, chao.